Buenos días, bendecidos en esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a los ángeles también por haberme guardado y haberme cuidado. Hoy es el mejor día para mí. Y así, a todos los dioses, a todos los bendecidos, cuando amanece tienen que decir: hoy es el mejor día de mi vida. Porque todo se materializa con el tiempo. Lo que usted habla, lo que usted pronuncia, eso es. Entonces así esté con pereza, esté medio lento en sus ánimos, usted tiene que decir y confesar que hoy es el mejor día de mi vida. Gracias a Dios por eso. Quiero mencionar la palabra que el apóstol Pablo dijo allá en la carta del 1 de Corintios capítulo 10 verso 4, que la roca que lo seguía al pueblo de Israel en el tiempo de Israel cuando fue sacado de Egipto y llevado por el desierto, dice que la roca que lo seguía era Cristo. ¿Y cómo así? Pues porque Cristo, ustedes saben que hace 2000 años atrás Él nació en Belén de Judea, de María la Virgen, y Él fue el Cristo. En otras palabras, Jesús, porque así le dijo el ángel Gabriel a María y a José: su nombre se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero muchos años atrás ya existió la palabra Cristo. Entonces yo por eso siempre le digo a la gente que Cristo es un género. Es como si yo digo Dios o como si yo digo el Padre. Es un género. Y ese era lo que los seguía a ellos. Por eso es lo que la gente se admira cómo Moisés tuvo esos poderes. Fue porque Dios mismo le dio ese poder. Y el primer milagro o prodigio que hizo fue cuando le convirtió la vara que tenía Moisés en sus manos en una serpiente. De ahí salieron todas esas señales que hicieron en Egipto y cuando lo sacaron a Israel del pueblo de Egipto. Pero después dice que la roca que lo seguía era Cristo. No sé si lo tengo por aquí a mano, pero a mí me gusta a la gente también hablarle con base bíblica, con soporte bíblico, como dice la escritura, para que todo quede bien claro. Pero yo quiero leerles para que ustedes se den cuenta que no estoy yo poniéndole, sino que ese es así, dice la palabra de que era Cristo el que lo seguía. Ve, aquí está, 1 de Corintios, el capítulo 10, el verso 4. Y a todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Entonces no miento lo que les estoy diciendo y lo que les estoy hablando en estos momentos. Ese dice que la roca, miren, en ese tiempo, si Cristo hace 2000 años nomás que nació, y fueron 600 años antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y 400 años, a ver, sí, por ahí más o menos cuando fue sacado de Egipto. Entonces me quiero referir, una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, el poder de Jesucristo. Eso también está en Romanos, cuando el apóstol Pablo habla y él por primera vez le dice Jesucristo, porque ya no era solo Jesús, sino Cristo también. Esa es la palabra. Pero yo quiero referirme más a lo que era Cristo, la carne, o Jesús, la carne, y la carne era diablo, la carne era Satanás.
porque el que murió en la cruz del Calvario fue el diablo. Pero yo me refiero a la carne. Por eso dice en Hebreos 2:14 que con la muerte del Señor Jesucristo Dios destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, porque fue a la carne. Por eso dice la Biblia, sin sacrificio no hay remisión de pecados, sin sangre. Entonces por eso Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Y es por eso que cuando Él estuvo si Jesucristo fue Dios, entonces ¿por qué Él también en la cruz del Calvario clamó y dijo, Padre, Padre, o Elí, Elí, Adonai, Adonai, ¿por qué me has abandonado? Eso está en Mateo, el capítulo 27, el verso 46, que le voy a leer así, desde el 45. Y de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eran 3 horas. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí le ponen las 2 palabras en hebreo y en el griego también. Pero en el castellano se entiende muy claro que Jesucristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era la carne. O sea, en ese momento Dios lo dejó a la carne de Él, por eso dice, sin muerte, sin sangre no hay remisión de pecados. Y cuando entonces lo dejó para que Él muera en la cruz del Calvario, se terminó lo que se llama Satanás, la carne. Esta es. Por eso Satanás o el diablo es un género también. Y ese género está acá, en la carne. Por eso en nosotros hay 2 cosas. Hay 2 luchas. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es por eso que yo lo cogía ese texto de Mateo, el capítulo 27, verso 46. Pero Jesucristo era Dios mismo. Entonces usted, ¿por qué se preguntará, y siendo Dios, por qué Él clamó a Dios? No, es que no era eso, sino que Él hacía esa aclamación en cuanto a carne. Pero en cuanto a Dios, era Dios. Por eso dice que Él mismo se resucitó como Dios. Pero voy a leer en Romanos el capítulo 9, verso 5, lo que dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas y según la cual es la carne vino Cristo, el cual es Dios? Claro, Jesucristo es Dios. Allá en la carta del apóstol Pablo a Timoteo también dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, porque Dios es infinito, y la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios lo dio a conocer, o sea, Él tomó forma de carne, porque Él también puede tomar toda forma, incluso de un animalito, de una planta, de un mineral, porque Dios es Dios. Pero Él tomó forma humana como nosotros. ¿Para qué? Para hacernos conocer que esa es la carne que debería de morir. Y ahora en nosotros, por ejemplo en los hijos de Dios, en todos los de la tierra, los dioses, los ángeles que están en la tierra, con este conocimiento, por eso es lo que yo vengo, como Miguel, yo vengo de parte de los hijos de Dios, para hacerles conocer lo que el Padre está hablando, lo que el dragón está hablando en estos tiempos ya. Y según lo que dice Isaías, dice que yo mismo que hablo estaré presente. Se refiere a Dios, pero estaré presente ¿cómo? En forma humana, para poder hablar. Mire lo que dice en
Lo que dice en Apocalipsis, vamos a leer también Apocalipsis, donde dice que Dios se va a presentar y nosotros lo veremos tal y conforme a Él. Por eso dice todo ojo lo verá. Está en Apocalipsis el capítulo 22, el verso 4. Desde el verso 3 voy a leer. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allá, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 4. Y para verle su rostro tiene que vestirse de una forma humana. Es lo que está pasando ahora. Incluso hay gente, y él se llama José Lisandro Fonseca Maure, porque ya, miren, son dos cosas bien claras, también lo voy a leer más luego. Son dos cosas bien claras de que están pasando, de que están sucediendo, que él a la vez él se presenta como Dios y también como Jesús, porque Jesucristo, él habló que tenía que venir el Hijo del Hombre. Cuando significa el Hijo del Hombre, significa Jesucristo. Ustedes se acuerdan que Cristo dijo: yo me voy y no me verán más. Se refería a la carne, pero el Espíritu vuelta después. Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, son dos cosas así como contrapuestas, pero se refería al Espíritu de Cristo. Por eso él vino en el siglo pasado, y desde el año 1973 comenzó a predicar por el velo de José Luis de Jesús Miranda, como Jesucristo hombre. En otras palabras, como el Hijo del Hombre. Por eso dice la Escritura de que los apóstoles y profetas, ellos ansiaron ver un día del Hijo del Hombre. Era porque ellos estuvieron en ese tiempo, hace 2000 años atrás, 4000 años atrás, no lo vieron. Nosotros lo vimos y lo seguimos viendo. Pero conforme se presenta el Hijo del Hombre, se presenta Dios. Y eso lo ve. Por eso aquí dice que Dios mismo, lo que les había leído, Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 4. Y verán su rostro, o el verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Mire, se refiere a Jesucristo y Dios, o Dios y el Cordero, que es Jesucristo, estarán allá, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Su nombre cuál? Porque es el nombre o número de su nombre, según lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 17. Miren cómo dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces el que se pone el 666, o José Luis de Jesús, que viene como el dragón, él se pone el 666 en su frente. Y nosotros también nos podemos poner, porque dice: los siervos también se pueden, también lo van a ver así. Porque y ustedes saben muy bien, sobre todo los dioses en la tierra, saben muy bien que cuando Juan habló de la bestia, o él lo vio a Jesucristo como bestia, es Jesucristo. Jesucristo es la bestia que habla ahí. Pero eso no es malo, es bueno. ¿Cómo lo conjeturamos nosotros que es Jesucristo? Porque en el verso 14 del capítulo 13, mire cómo dice: y hacía que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Leámoslo todo el verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Entonces es Jesucristo, por lo que yo les había leído allá. Ese es el nombre. Pero porque ahí dice, en el capítulo 22 dice Dios y el Cordero, y acá en el capítulo 13 vuelta dice el dragón y la bestia, que es lo mismo. Por eso, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, leámosle bien. Voy a leer el verso 2 y 3
del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El verso 4. Y adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Entonces aquí también son dos cosas. Por eso yo siempre les vengo hablando de que el dragón es Dios y la bestia es Jesucristo, pero Jesucristo es Dios también. Esto lo dice, la Escritura lo dice muy bien claro, a lo que nosotros venimos hablando, pero por eso tiene que tener dominio en la palabra de Dios para ver tantas cositas que tal vez se le escapan al hombre en la tierra por no haber meditado y no haber conocido bien la palabra del Señor. Aquí estamos, voy a leer, ¿verdad?, en Mateo, el capítulo 1, el verso 20, que dice: y pensando él en esto, estaba hablando de José, cuando él tomó a María por esposa. Él la quiso dejar secretamente, por lo que se dio cuenta que ella estaba embarazada. Pero él no sabía que lo que ella estaba embarazada era del Espíritu Santo, porque ella misma fue sincera y dijo: yo no conozco varón, cuando habló con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá y darás a luz un hijo. Pero vamos a leerlo mejor. Mateo, el capítulo 21, desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice: estando desposada, y María ya estaba desposada con José. Miren que en el tiempo atrás, en el tiempo de la ley de Moisés, cuando había un par de novios, cuando habían dos personas que se querían entre marido y mujer, o esposo y esposa, primero se desposaban un año antes, pero no se unían carnalmente. Solo se desposaban. Es como que si nosotros vamos al registro civil y nos casamos ya, pero no nos unimos carnalmente con la esposa. Así era en el tiempo de la ley. Entonces mire lo que dice aquí. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas por recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque no conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren tan clarito que habla. Dice arriba: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, desde ahí ya sabíamos nosotros que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿por qué la gente por ahí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero? No. El Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Por eso es lo que él le dice a Felipe cuando Felipe le preguntaba: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices muéstranos al Padre y nos basta? Era porque el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Miren,
Son cosas, es como un rompecabezas. Pero quiero leerles para que quede bien claro. Miren cómo viene hablando Enoc, como viene hablando Miguel. Ya lo están conociendo a Miguel. En muchos lugares que él nace y crece en el sur del Ecuador, en América del Sur, cuando se levante la reina del sur. Desde el verso 6 del capítulo 14 de Juan dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocieses, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es decir, en su cuerpo, Él hace las obras. Creerme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren incluso lo que dice aquí esta promesa: y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Abba Padre, por estos conocimientos tan hermosos. Eso es lo que yo había traído en esta mañana, haciéndole conocer a la gente de que nosotros también, nuestra carne es género diablo. Es por eso que Pablo le recomendó a uno de los pastores que tenía con Matito, y le dijo: cuídate de ti mismo y de lo que has aprendido. Cuando se dice cuídate de ti mismo, es por esta carne, que a veces la carne nos avergüenza, la carne nos traiciona, la carne nos hace quedar mal ante el mundo. Es por eso que yo le digo a la gente: no esté mirando a mí en mi rostro lo que yo hago, porque yo también soy carne y también fallo. Pero el que está dentro de mí, ese es el fuerte, ese es el poderoso, es el que todo lo puede. Me refiero al Espíritu Santo que está dentro de cada uno de los dioses. Ese sí, ese es el fuerte, el valiente. Por eso yo a veces le digo a la gente también, porque hay gente que a veces se revela y a veces quiere hacerle un mal a la persona o a otra persona. Es por eso que Cristo dijo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Mi ángel es fuerte, y es bien fuerte, y a veces la gente paga con su vida. Sí, y yo les hablo de corazón, no les miento. A veces los he visto en silla de ruedas. Una vez mi esposa dijo, porque ella cuando se separó de mí comenzó a hablar por ahí todo lo que la gente le decía, pero en contra. Pero después seguimos hablando, quedamos un poco así como de amigos, y un día dijo: no quiero hablar de ti, porque cuando yo hablo de ti todas las cosas me andan mal. Claro, pues todo le iba a andar mal porque estaba hablando de un Dios, y sobre todo yo, que yo le digo, soy el esposo de ella todavía. Por eso yo no me he casado, porque Pablo dijo: el que se divorcie, quédese sin casar. Yo no me he casado, porque ante Dios, en el Espíritu, yo todavía la veo a ella como esposa. Todavía viene hacia mí, todavía caminamos, todavía me da de comer, todavía conversamos, porque ella es mi esposa espiritual. Aunque ella tal vez en su mentecita no se dé cuenta de lo que está haciendo, pero si se diera cuenta, bueno, dijera: bueno, Nelson, esposo, marido, como sea, volvamos, porque, pero no, es que el grado de espiritualidad todos no lo tienen lo mismo. Unos están más arriba y otros están más abajo. Hay que evolucionar en este sistema, y para evolucionar uno tiene que siempre pasar meditando, siempre leer la palabra.
Eso es, mis amados bendecidos, mis amados hermanos. Es lo que yo les he traído en esta mañana. Me despido siempre saludándoles a todos los dioses en todos lugares. Que estén bien. Muy buenos días. Permiso.